Existe un momento del día en el que todo el ruido del mundo se apaga, en el que las máscaras caen y te encuentras cara a cara con la única persona de la que jamás podrás escapar, tú mismo. Es en esos últimos minutos antes de que la conciencia se rinda al sueño cuando se libra la batalla más importante de tu vida, una batalla silenciosa que determina si despertarás como la misma persona que se acostó o si iniciarás una transformación tan profunda que ni tú mismo reconocerás al hombre o la mujer en el espejo dentro de algunos meses. Napoleón Hill pasó más de 20 años estudiando a los 500 hombres más exitosos de su época y descubrió un patrón inquietante. Todos ellos realizaban un ritual específico antes de dormir, un acto tan simple que parecía insignificante, pero tan poderoso que literalmente reprogramaba su mente subconsciente mientras dormían. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen avanzar sin esfuerzo hacia sus metas mientras tú te quedas atrapado en el mismo lugar año tras año, luchando contra los mismos miedos, repitiendo los mismos errores, prometiéndote cambiar pero despertando siempre la misma realidad? La respuesta no está en tu fuerza de voluntad ni en tu inteligencia, sino en lo que haces en esos 5 minutos cruciales antes de cerrar los ojos cada noche. Hill lo llamaba la hora de la siembra mental, ese periodo sagrado en el que la mente consciente baja la guardia y el subconsciente queda completamente expuesto, receptivo, vulnerable a las semillas que decidas plantar. Durante el día, tu mente racional actúa como un guardián implacable, filtrando cada pensamiento, cuestionando cada nueva idea, resistiéndose al cambio con la ferocidad de un soldado defendiendo su territorio. Pero cuando el cansancio se apodera de tu cuerpo y la noche envuelve tu habitación en silencio, ese guardián se retira y deja la puerta abierta. Es precisamente en ese instante cuando se decide tu destino, cuando se escribe el guión de tu próximo día, de tu próxima semana, de tu próxima vida entera. Y la mayoría de las personas, sin saberlo, están sembrando exactamente las semillas equivocadas. Piensa en esto por un momento. ¿Cuál es tu último pensamiento antes de dormir? ¿Son las preocupaciones del día, los problemas sin resolver, las conversaciones que te molestaron, las facturas que debes pagar, las personas que te decepcionaron? Si es así, estás programando tu mente subconsciente para crear más de exactamente eso. Estás dándole instrucciones precisas a la fuerza más poderosa del universo sobre qué tipo de realidad construir para ti, y esa fuerza no juzga, no cuestiona, simplemente obedece. Hill descubrió que los hombres extraordinarios habían aprendido a apoderarse de esos 5 minutos finales del día con la misma determinación con la que un general toma posiciones estratégicas en el campo de batalla. Ellos entendieron algo que la ciencia moderna tardaría décadas en confirmar, que la mente subconsciente trabaja incansablemente durante el sueño, procesando, organizando, buscando soluciones, y que las instrucciones que le des justo antes de dormir se convierten en las órdenes de marcha para toda esa actividad nocturna. Lo que estás a punto de descubrir no es una técnica de meditación más, ni un ejercicio de visualización que harás durante una semana antes de olvidarlo. Es un ritual de transformación probado por décadas, un método sistemático que ha creado fortunas, salvado matrimonios, curado depresiones y convertido a personas comunes en fuerzas imparables de la naturaleza. No requiere talento especial, educación universitaria ni condiciones perfectas. Solo necesitas 5 minutos de honestidad brutal contigo mismo y la voluntad de hacer algo diferente esta noche. Porque si haces lo mismo que has estado haciendo, obtendrás lo mismo que has estado obteniendo, y ambos sabemos que eso no es suficiente. Algo dentro de ti te trajo aquí, una voz silenciosa que sigue susurrando que estás destinado a algo más grande, que esta vida mediocre no es tu verdadero diseño, que existe una versión de ti esperando emerger si tan solo pudieras encontrar la llave correcta. Esa llave existe, y está escondida en esos 5 minutos que has estado desperdiciando. Hill lo explicó con una claridad devastadora. Los pensamientos que dominas en tu mente justo antes de dormir se multiplican durante la noche como semillas en tierra fértil. Cada noche, sin excepción, tienes la oportunidad de plantar un jardín o un campo de espinas. La mayoría elige las espinas por simple ignorancia, sembrando preocupaciones, dudas y resentimientos, y luego se pregunta por qué su vida está llena de problemas. Pero tú no serás parte de esa mayoría nunca más.
porque en los próximos minutos vas a aprender exactamente qué hacían esos 500 hombres extraordinarios antes de dormir, cómo lo hacían, y por qué este simple ritual tiene el poder de transformar cada aspecto de tu existencia. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque algo en tu alma reconoce que ha llegado el momento de cambiar, y el cambio comienza esta misma noche, en esos 5 minutos sagrados antes de que la oscuridad te reclame. Napoleon Hill pasó una noche crucial con Andrew Carnegie, el hombre más rico del mundo en aquel entonces, y lo que presenció esa noche cambió para siempre su comprensión del éxito humano. Carnegie tenía un ritual inquebrantable. Sin importar qué tan agotador hubiera sido su día, sin importar cuántas reuniones hubiera tenido o cuántos millones hubiera ganado o perdido, dedicaba los últimos 5 minutos antes de dormir a una práctica específica que él llamaba la reunión con mi otro yo. Hill observó cómo este titán de la industria se sentaba al borde de su cama, cerraba los ojos y comenzaba a hablar en voz baja con alguien invisible, dándole instrucciones precisas, reportando los éxitos del día, admitiendo los errores, trazando estrategias para el mañana. Al principio, Hill pensó que Carnegie había perdido la cordura, que el estrés de manejar un imperio lo había empujado hacia la locura. Pero cuando preguntó sobre esta extraña práctica, la respuesta que recibió contenía una verdad tan profunda que dedicaría el resto de su vida a estudiarla y enseñarla. Carnegie le explicó que cada ser humano posee 2 mentes, la mente consciente que usamos durante el día para tomar decisiones y resolver problemas inmediatos, y la mente subconsciente que trabaja incansablemente en segundo plano, conectada con una inteligencia infinita que la mayoría de las personas jamás aprende a utilizar. La mente subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado, no juzga si algo es posible o imposible, simplemente acepta como verdad absoluta todo lo que se le presenta con convicción y emoción suficientes. Durante el día, cuando estamos completamente despiertos y alertas, la mente consciente actúa como un filtro crítico que rechaza la mayoría de las sugerencias que intentamos darle al subconsciente. Nos decimos voy a ser exitoso, pero inmediatamente la mente consciente interviene con sí, claro, como si fuera tan fácil y bloquea la instrucción. Sin embargo, en esos momentos justo antes de dormir, cuando el cansancio comienza a adormecer la mente crítica, se abre una ventana dorada de oportunidad. Es en ese estado fronterizo entre la vigilia y el sueño cuando podemos comunicarnos directamente con el subconsciente, bypaseando completamente al guardián crítico. Carnegie había descubierto que si utilizaba esos 5 minutos para plantar instrucciones específicas, visualizaciones vívidas y órdenes claras en su mente, su subconsciente trabajaba toda la noche procesando esa información, buscando soluciones, haciendo conexiones y preparando el terreno para que al día siguiente las oportunidades aparecieran casi mágicamente. No era magia, era mecánica mental, una ciencia exacta que funcionaba con la misma precisión que las leyes de la física. Cuando Carnegie se iba a dormir después de visualizarse cerrando un negocio específico, sintiendo la emoción del apretón de manos, escuchando las palabras del acuerdo, su mente subconsciente comenzaba a trabajar en todas las posibles estrategias para hacer realidad esa visión. Durante el sueño, sin la interferencia del pensamiento consciente, el subconsciente podía acceder a memorias olvidadas, hacer conexiones entre informaciones aparentemente no relacionadas y generar ideas brillantes que aparecían como intuiciones al despertar. Hill comenzó a probar este método con los otros hombres exitosos que estudiaba y descubrió un patrón asombroso. Todos ellos, de una forma u otra, habían desarrollado algún tipo de ritual nocturno. Henry Ford dedicaba sus últimos minutos del día a revisar mentalmente sus planes para expandir su imperio automotriz, visualizando cada detalle con una claridad tan intensa que podía sentir el olor del aceite de las máquinas y escuchar el sonido de las líneas de ensamblaje. Thomas Edison tenía un cuaderno junto a su cama donde escribía el problema específico que quería resolver. Luego se iba a dormir con la confianza absoluta de que la solución aparecería durante la noche. Y efectivamente, Edison despertaba frecuentemente la madrugada con ideas completas que luego se convertirían en patentes millonarias. Estos hombres no eran necesariamente más inteligentes que el resto, simplemente habían aprendido a usar una herramienta que todos poseemos pero que la mayoría ignora completamente. El ritual nocturno de 5 minutos que Hill eventualmente sistematizó tiene 3 componentes esenciales:
y cada uno de ellos debe ejecutarse con precisión quirúrgica para obtener resultados. El primer componente es lo que él llamaba la limpieza mental, un proceso de liberar conscientemente todos los pensamientos tóxicos, preocupaciones y resentimientos del día. La mayoría de las personas va a la cama con la mente llena de basura emocional, la discusión con el jefe, el comentario hiriente del cónyuge, la factura que no pueden pagar, el miedo al futuro. Todos esos pensamientos entran al subconsciente como semillas de fracaso y se multiplican durante la noche. Hill enseñaba que los primeros 2 minutos del ritual debían dedicarse a reconocer cada una de esas preocupaciones, nombrarlas específicamente y luego soltarlas conscientemente, imaginándolas saliendo de tu mente como humo que se disipa en el aire. No se trata de fingir que los problemas no existen, sino de reconocer que las preocupaciones nocturnas no resuelven nada, solo envenenan tu jardín mental. El segundo componente es la siembra intencional, donde dedicas 2 minutos a plantar exactamente las semillas que quieres cosechar. Aquí es donde la mayoría de las personas falla porque no son lo suficientemente específicas. No basta con pensar vagamente quiero ser exitoso o quiero ser feliz. El subconsciente necesita instrucciones precisas, imágenes vívidas, emociones reales. Carnegie le enseñó a Hill a crear lo que llamaba películas mentales, visualizaciones tan detalladas que involucraran todos los sentidos. Si tu meta es alcanzar cierto nivel de ingresos, no solo piensas en el número, te ves a ti mismo recibiendo el cheque, sientes el peso del papel en tu mano, ves los números escritos, escuchas la voz del cajero confirmando el depósito, sientes la emoción en tu pecho, percibes cómo cambia tu postura al saber que lo lograste. Cuanto más vívida y emocionalmente cargada sea la imagen, más profundamente se graba en el subconsciente. El tercer componente es la instrucción de sueño, el último minuto donde das a tu mente subconsciente una tarea específica para trabajar durante la noche. Hill descubrió que el subconsciente es como un servidor leal que espera órdenes claras. Si le dices muéstrame 3 maneras de aumentar mis ingresos el próximo mes y te vas a dormir con esa expectativa, tu mente trabajará incansablemente durante el sueño buscando respuestas. No siempre aparecen inmediatamente al despertar, a veces llegan como intuiciones durante el día siguiente, como ideas aparentemente espontáneas, como casualidades que te llevan exactamente a la información o persona que necesitas. Pero llegan, con una consistencia que desafía la lógica racional. El ritual completo son solo 5 minutos, pero esos 5 minutos, repetidos cada noche sin falta, tienen el poder de reconstruir completamente tu vida desde los cimientos. Carnegie le dijo a Hill, dame 5 minutos de tu mente antes de dormir cada noche, y en 5 años serás irreconocible incluso para ti mismo. La ciencia detrás de por qué este ritual funciona con tanta efectividad no se entendió completamente hasta décadas después de que Hill publicara sus hallazgos, pero los resultados eran innegables incluso sin la explicación científica. Lo que Carnegie y los otros hombres exitosos habían descubierto intuitivamente es que el cerebro humano pasa por diferentes estados de ondas cerebrales, y el periodo justo antes de dormir es cuando naturalmente entramos en lo que la neurociencia moderna llama el estado Z, una frecuencia cerebral donde el subconsciente es extremadamente receptivo a la sugestión. En este estado, las defensas críticas de la mente están relajadas, pero aún mantienes suficiente conciencia para dirigir tus pensamientos intencionalmente. Es el punto perfecto entre estar completamente despierto, donde la mente crítica rechaza todo, y estar completamente dormido, donde has perdido el control consciente. Ese es el momento dorado que estás buscando. Hill notó algo fascinante en sus entrevistas. Los hombres que habían construido grandes fortunas partiendo de la pobreza absoluta todos reportaban una experiencia similar. Describían un momento específico en sus vidas donde tomaron la decisión de cambiar, y esa decisión siempre iba acompañada de un ritual nocturno que practicaban religiosamente. Uno de los ejemplos más poderosos era el de un hombre llamado Charles M. Schwab, quien comenzó como un trabajador común en una acería ganando $1 al día. Schwab desarrolló el hábito de acostarse cada noche y pasar 5 minutos imaginándose como el superintendente de la planta, sintiendo la responsabilidad en sus hombros, visualizándose tomando decisiones importantes, escuchándose dar órdenes que otros seguían con respeto.
Sus compañeros pensaban que estaba perdiendo el tiempo soñando despierto, pero Schwab entendía algo que ellos no. Estaba programando su mente subconsciente para crear la realidad que deseaba. Lo extraordinario es que en menos de 2 años, Schwab fue promovido a superintendente, exactamente la posición que había estado visualizando cada noche. Pero no se detuvo ahí. Comenzó a visualizarse como gerente general, luego como presidente de la compañía, cada vez haciendo su ritual nocturno más específico y detallado. Eventualmente se convirtió en el presidente de la compañía de acero más grande del mundo y el primer hombre en la historia en ganar un salario anual de $1 millón. Cuando Hill le preguntó el secreto de su ascenso meteórico, Schwab respondió sin dudarlo: cada noche durante 5 minutos me convertí en el hombre que quería ser, hasta que un día desperté y ya lo era. No fue suerte, no fueron conexiones, fue la aplicación sistemática del ritual nocturno que Carnegie había perfeccionado y que Hill ahora estaba documentando. Pero aquí viene la parte que la mayoría de la gente no entiende. El ritual no funciona porque sea mágico, funciona porque cambia fundamentalmente cómo tu cerebro procesa información y toma decisiones durante las horas de vigilia. Cuando plantas una imagen vívida en tu subconsciente justo antes de dormir, esa imagen se convierte en un filtro a través del cual tu mente interpreta toda la realidad del día siguiente. De repente comienzas a notar oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que antes eras incapaz de ver. Empiezas a tomar decisiones alineadas con tu visión sin siquiera pensarlo conscientemente. Tu lenguaje corporal cambia, tu tono de voz se ajusta, tu nivel de confianza aumenta, y las personas responden a ti de manera diferente. Todo esto sucede automáticamente porque has reprogramado el sistema operativo de tu mente. Hill identificó que uno de los mayores obstáculos que las personas enfrentan es lo que llamaba la inercia mental, esa tendencia de la mente a seguir patrones establecidos incluso cuando esos patrones están llevándolas hacia el fracaso. Tu mente es como un río que ha tallado un cauce específico a lo largo de años de pensamiento repetitivo. Si quieres cambiar el curso del río, no puedes hacerlo con un solo esfuerzo heroico, necesitas aplicar presión constante y direccional día tras día. El ritual nocturno es esa presión constante. Cada noche que practicas la visualización, estás tallando un nuevo cauce, creando nuevos caminos neuronales, estableciendo nuevos patrones de pensamiento. Al principio se siente extraño, incluso absurdo, porque estás yendo contra años de condicionamiento. Pero si persistes, si te comprometes con esos 5 minutos sin importar qué, eventualmente el nuevo cauce se hace más profundo que el viejo y el río de tu mente comienza a fluir naturalmente en la nueva dirección. La mayoría abandona el ritual después de unos pocos días porque no ven resultados inmediatos. Esto es un error fundamental que Hill advertía constantemente. El subconsciente no trabaja según el cronograma de tu mente consciente. A veces los resultados aparecen rápidamente, a veces toma semanas o meses de siembra constante antes de ver la primera cosecha. Pero la cosecha siempre llega si las semillas se plantan correctamente. Carnegie le dijo a Hill: la mayoría de las personas planta su jardín una vez y luego se pregunta por qué no crece nada. Los que logran grandes cosas plantan su jardín cada día, riegan cada día, cuidan cada día, sabiendo con certeza absoluta que la cosecha es inevitable. El ritual nocturno es tu acto diario de siembra y cuidado. No puedes saltarte noches y esperar resultados consistentes, así como no puedes saltarte comidas y esperar mantener la energía. Hill también descubrió algo que la psicología moderna confirmaría. El momento justo antes de dormir es crucial porque lo que piensas entonces determina sobre qué trabajará tu mente durante el sueño. El cerebro no descansa cuando duermes, simplemente cambia de modo. Durante el sueño, especialmente las fases REM, tu cerebro está increíblemente activo consolidando memorias, procesando emociones y resolviendo problemas. Si le das un problema específico para resolver justo antes de dormir, dedicará esos preciosos recursos nocturnos a buscar soluciones. Si no le das ninguna dirección, simplemente procesará de forma aleatoria todo el caos emocional del día, reforzando patrones negativos y generando más ansiedad. La diferencia entre una vida extraordinaria y una vida mediocre frecuentemente se reduce a esta simple elección. Controlas conscientemente lo último que piensas antes de dormir,
o dejas que el caos aleatorio de tu mente lo decida por ti. Uno de los casos más reveladores que Hill documentó fue el de un hombre que había intentado suicidarse 3 veces y estaba planeando un cuarto intento cuando accidentalmente escuchó a Hill dar una conferencia sobre el ritual nocturno. Este hombre, llamémoslo Robert para proteger su identidad, estaba quebrado financieramente, su esposa lo había abandonado, había perdido la custodia de sus hijos y no veía ninguna razón para seguir viviendo. Lo único que lo mantuvo de ejecutar su plan esa noche fue una curiosidad morbosa. Quería probar el ritual solo para demostrarle al universo que ni siquiera esto funcionaría para alguien tan maldito como él. Su plan era practicar el ritual durante 30 días y si no veía ningún cambio, terminaría con todo. Hill aceptó el desafío con una condición. Robert debía comprometerse a seguir las instrucciones exactamente como se le indicaban, sin modificaciones, sin excusas, sin importar cómo se sintiera. La primera noche, Robert se acostó y comenzó el ritual sintiéndose completamente ridículo. La limpieza mental le tomó más de 2 minutos porque su mente estaba tan llena de resentimiento, dolor y odio hacia sí mismo que nombrar cada pensamiento tóxico parecía una tarea imposible. Pero perseveró, identificando cada preocupación, cada herida, cada razón por la que creía que su vida era un fracaso, y luego intentando soltarlas como Hill había instruido. No sintió que nada cambiara, pero completó el proceso. Luego vino la siembra intencional, y aquí es donde Robert casi abandona. ¿Qué imagen positiva podía visualizar alguien en su situación? Hill le había dicho que empezara con algo simple, algo que pudiera creer aunque fuera mínimamente. Así que Robert se imaginó despertando al día siguiente y sintiendo solo un poco menos de desesperación, solo respirando un poco más fácil. Eso era todo. No visualizó riqueza ni éxito, solo un pequeño alivio del dolor constante. El último minuto, la instrucción de sueño, fue igualmente modesta: muéstrame una razón para seguir vivo mañana. Y se durmió, esperando nada, preparándose para la decepción. Pero algo extraño sucedió esa noche. Robert tuvo un sueño vívido sobre su hijo, un recuerdo de cuando el niño tenía 5 años y había dibujado un retrato de Robert como su superhéroe favorito. En el sueño, podía ver cada detalle del dibujo, sentir el abrazo del niño, escuchar su risa. Despertó llorando, pero por primera vez en meses no eran lágrimas de desesperación sino de algo diferente, algo que había olvidado que existía: esperanza. Esa mañana, en lugar de planear su muerte, Robert decidió intentar contactar a su hijo. La llamada fue difícil, incómoda, pero el niño aceptó verlo. Esa reunión, que nunca hubiera sucedido si Robert hubiera ejecutado su plan, se convirtió en el punto de inflexión de su vida. Hill enfatizaba que este no fue un milagro ni una coincidencia cósmica. Fue el resultado directo de plantar una semilla específica en el subconsciente justo antes de dormir. La mente de Robert, al recibir la instrucción de encontrar una razón para seguir vivo, comenzó a buscar en su banco de memorias algo que pudiera servir como esa razón. El recuerdo de su hijo siempre había estado ahí, pero estaba enterrado bajo capas de dolor y autodesprecio. El ritual nocturno le dio a su subconsciente permiso y dirección para excavar entre todos los pensamientos negativos y encontrar ese tesoro escondido. Y una vez que ese recuerdo resurgió, todo cambió. Robert comenzó a practicar el ritual religiosamente cada noche, y cada noche sus visualizaciones se volvían un poco más ambiciosas, un poco más positivas. Primero visualizaba reconstruir su relación con su hijo, luego encontrar trabajo, luego estabilizarse financieramente, luego eventualmente crear una vida que valiera la pena vivir. 18 meses después, Hill recibió una carta de Robert que contenía una fotografía. En ella, Robert estaba de pie junto a su hijo en la graduación de secundaria del muchacho, ambos sonriendo. La carta decía: aquella noche hace 18 meses, iba a terminar con mi vida. Hoy, no puedo imaginar haberme perdido esto. El ritual nocturno no solo me salvó la vida, me dio una vida que vale la pena salvar. Cada noche durante 5 minutos reconstruí mi mente, y mi mente reconstruyó mi vida. Hill usaba esta historia para ilustrar un punto crucial: el ritual no discrimina entre aquellos que están en la cima y aquellos que están en el fondo.
Funciona para todos porque está basado en principios universales del funcionamiento de la mente humana. No importa cuán desesperada sea tu situación actual, tu mente subconsciente tiene acceso a recursos, ideas y soluciones que tu mente consciente ni siquiera sabe que existen. El caso de Robert también demuestra otro principio que Hill consideraba fundamental: debes comenzar donde estás con lo que tienes. Robert no podía visualizarse inmediatamente como un millonario exitoso porque su mente consciente habría rechazado esa imagen como absurda. Pero podía visualizarse sintiendo un poco menos de dolor, y esa visualización fue suficiente para iniciar el proceso. Muchas personas fallan con el ritual porque intentan saltar demasiado rápido, visualizando cosas tan grandiosas que su propia incredulidad sabotea el proceso. Hill enseñaba que es mejor empezar con visualizaciones que estén justo más allá de tu realidad actual, pero no tan lejos que sean imposibles de creer. Una vez que logras esas metas pequeñas y ves que el proceso funciona, tu confianza aumenta y puedes comenzar a visualizar cosas más grandes. Es como desarrollar un músculo: no empiezas levantando el peso más pesado del gimnasio, empiezas con un peso que puedes manejar y gradualmente aumentas la carga. Hill también notó que el ritual nocturno tiene un efecto acumulativo que la mayoría de las personas no anticipa. Los primeros días puede sentirse forzado o artificial, pero alrededor de la segunda semana algo cambia. El ritual comienza a sentirse natural, incluso necesario. Tu mente empieza a anhelar esos 5 minutos de enfoque intencional antes de dormir, y los resultados comienzan a aparecer de maneras inesperadas. Pequeñas sincronicidades, conversaciones casuales que llevan a oportunidades, ideas que aparecen de la nada, una confianza creciente que cambia cómo interactúas con el mundo. Después de 30 días de práctica consistente, el ritual se ha convertido en un hábito arraigado, y después de 90 días, se ha vuelto parte de tu identidad. Ya no eres alguien que practica un ritual nocturno, eres alguien que controla su mente, alguien que programa conscientemente su realidad, alguien que se ha convertido en el arquitecto de su propio destino. El poder del ritual nocturno radica en su simplicidad engañosa. 5 minutos parecen insignificantes, una gota en el océano de 24 horas. Pero Hill entendía que las grandes transformaciones no vienen de esfuerzos heroicos ocasionales, sino de acciones pequeñas y consistentes repetidas día tras día. 5 minutos cada noche durante un año son 1825 minutos. Más de 30 horas de programación mental intencional. 30 horas dedicadas específicamente a recablear tu mente subconsciente, a plantar semillas de éxito, a dar instrucciones precisas a la fuerza más poderosa de tu ser. Cuando lo ves desde esa perspectiva, cuando entiendes el efecto compuesto de esos 5 minutos diarios, empiezas a comprender por qué Carnegie le dijo a Hill que este ritual era más valioso que todas las fortunas que había acumulado. Porque el dinero puede perderse, las empresas pueden quebrar, pero una mente entrenada para crear éxito puede reconstruir todo desde cero una y otra vez. La técnica específica que Hill refinó después de años de estudiar a los grandes triunfadores tiene una estructura precisa que debe seguirse para maximizar resultados. No es suficiente con acostarse y pensar vagamente en cosas positivas. Eso sería como intentar construir una casa sin planos. Cada minuto de los 5 tiene un propósito específico y una metodología exacta. Hill descubrió que los hombres que obtenían los mejores resultados eran aquellos que trataban el ritual con la misma seriedad que tratarían una reunión de negocios crítica. Preparaban su entorno, eliminaban distracciones y se comprometían completamente con el proceso. La habitación debía estar en silencio o con sonidos suaves que no distrajeran, la temperatura cómoda, la luz tenue o apagada completamente. Estos detalles parecen triviales, pero son cruciales porque estás intentando inducir un estado mental específico que es fácilmente perturbado por estímulos externos. El primer minuto se dedica exclusivamente a la respiración consciente y la relajación física. Hill aprendió de los yogis orientales que la mente y el cuerpo están intrínsecamente conectados, y que no puedes calmar la mente sin primero calmar el cuerpo. Te acuestas en tu cama, cierras los ojos y comienzas a respirar profundamente, inhalando por 4 segundos, sosteniendo por 4 segundos, exhalando por 4 segundos, sosteniendo por 4 segundos.
Con cada exhalación, conscientemente relajas una parte diferente de tu cuerpo, empezando por los dedos de los pies y subiendo gradualmente hasta la coronilla de tu cabeza. Este proceso sirve dos propósitos. Primero, señala a tu sistema nervioso que es hora de desconectar del modo de alerta del día, y segundo, te trae completamente al momento presente, sacándote de la rumiación sobre el pasado o la preocupación por el futuro. Los siguientes 2 minutos son para la limpieza mental, y aquí es donde la mayoría de las personas necesitan más tiempo al principio. Hill enseñaba un método específico. Imaginas tu mente como una pizarra cubierta de escritura caótica, cada palabra representando un pensamiento negativo, una preocupación, un resentimiento del día. Uno por uno, identificas cada pensamiento negativo, lo nombras específicamente en tu mente: preocupación por el dinero, enojo con mi jefe, miedo al fracaso, resentimiento hacia mi padre, lo que sea que esté ocupando espacio en tu conciencia. Y después de nombrar cada uno, imaginas que tomas un borrador y lo eliminas de la pizarra. El acto de nombrarlo es crucial porque trae el pensamiento a la conciencia, donde puedes verlo objetivamente en lugar de estar atrapado dentro de él. Y el acto de borrarlo es una instrucción simbólica, pero poderosa a tu subconsciente de que estás eligiendo soltar ese pensamiento, que no le darás energía durante la noche. Hill advertía específicamente contra tratar de suprimir o luchar contra los pensamientos negativos. Eso solo los hace más fuertes, como tratar de no pensar en un elefante rosa inevitablemente hace que pienses en uno. En lugar de luchar, simplemente reconoces, nombras y sueltas. Si un pensamiento sigue regresando, lo nombras y sueltas de nuevo, tantas veces como sea necesario. Con la práctica, este proceso se vuelve más rápido y eficiente. Al principio puede tomarte 5 o 10 minutos limpiar tu mente, pero después de varias semanas de práctica, puedes hacer una limpieza completa en 2 minutos o menos. Lo importante es no saltarte este paso con prisa por llegar a la visualización positiva. Si intentas plantar semillas en tierra llena de maleza, las semillas no prosperarán. Primero debes limpiar el jardín. Una vez que tu mente está relativamente clara, dedicas el siguiente minuto y medio a la siembra intencional, la visualización específica de lo que quieres crear. Aquí es donde entra en juego la precisión. Hill descubrió que las visualizaciones más efectivas seguían cierta fórmula. Primero estableces la escena, luego te colocas dentro de ella en primera persona, luego activas todos tus sentidos, luego generas la emoción correspondiente. Por ejemplo, si tu meta es conseguir un ascenso en el trabajo, no solo piensas vagamente «quiero un ascenso». En cambio, construyes una película mental completa. Te ves sentado en la oficina de tu jefe, escuchas las palabras exactas que te gustaría oír. Felicitaciones por tu ascenso a gerente regional. Sientes la textura del apretón de manos, ves el contrato sobre el escritorio, percibes el aroma del café en la oficina, notas como tu corazón late más rápido con emoción, sientes la sonrisa formándose en tu cara, experimentas la sensación de logro expandiéndose en tu pecho. El componente emocional es absolutamente crítico, y es donde la mayoría de las personas falla. Puedes visualizar algo 100 veces, pero si no hay emoción genuina asociada, la imagen no penetra lo suficientemente profundo en el subconsciente. La emoción es el combustible que impulsa la visualización hacia las capas más profundas de tu mente. Hill citaba una y otra vez la frase de Carnegie: los pensamientos mezclados con emoción se convierten en cosas magnéticas que atraen otras cosas similares. No basta con ver la imagen, debes sentirla tan intensamente como si ya fuera real. Debes generar la misma euforia, el mismo orgullo, la misma satisfacción que sentirías si ya hubieras logrado la meta. Esto requiere práctica porque la mayoría de nosotros hemos sido entrenados para ser realistas y no celebrar hasta que algo realmente suceda. Pero en el ritual nocturno, estás operando bajo reglas diferentes. Estás deliberadamente engañando a tu subconsciente para que acepte como hecho consumado algo que aún no existe en el mundo físico. El último minuto y medio se dedica a dar instrucciones específicas a tu subconsciente para trabajar durante la noche. Aquí cambias de la visualización pasiva a la dirección activa. En tu mente, hablas directamente con tu subconsciente como si fuera un asistente increíblemente capaz esperando órdenes. Esta noche,
Mientras duermo, quiero que trabajes en 3 cosas específicas para mí. Luego enumeras exactamente qué quieres. Primero, muéstrame cómo puedo aumentar mis ingresos en $1000 el próximo mes. Segundo, tráeme la solución a mi conflicto con mi socio. Tercero, ayúdame a entender por qué sigo saboteándome justo cuando estoy a punto de lograr algo grande. Cada instrucción debe ser clara, específica y formulada como una petición de ayuda, no como una demanda desesperada. Terminas con una afirmación de fe. Confío en que mi mente subconsciente trabajará en esto durante la noche y me traerá exactamente lo que necesito saber. Hill enfatizaba que este último paso requiere un acto de fe que muchos encuentran difícil al principio. Tienes que soltar el problema completamente después de entregárselo a tu subconsciente. No puedes quedarte despierto preocupándote sobre si funcionará o no. Debes irte a dormir con la confianza absoluta, casi infantil, de que la respuesta llegará. Es como enviar una carta. Una vez que la pones en el buzón, no te quedas parado ahí preguntándote si llegará, simplemente confías en el sistema y sigues con tu día. De la misma manera, entregas tus problemas y metas a tu subconsciente y luego te permites dormir profundamente, sabiendo que tu mente está trabajando en soluciones mientras tu cuerpo descansa. La mayoría de las respuestas no llegan en forma de sueños dramáticos, llegan como intuiciones sutiles durante el día siguiente, como ideas que parecen surgir de la nada, como oportunidades que aparecen exactamente cuando las necesitas. Lo que hace que este ritual sea tan transformador es que no solo cambias lo que piensas, cambias la frecuencia fundamental en la que opera tu mente. Hill pasó considerable tiempo estudiando el concepto de vibración mental, algo que en su época sonaba místico, pero que la ciencia moderna ha comenzado a validar a través de la investigación en neuroplasticidad y ondas cerebrales. Cada pensamiento genera una vibración específica en tu cerebro, y pensamientos similares vibran en frecuencias similares. Cuando piensas consistentemente pensamientos de fracaso, miedo y limitación, tu cerebro se sintoniza en esa frecuencia y comienza a filtrar toda tu experiencia de vida a través de ese lente. Te vuelves literalmente incapaz de ver oportunidades que están directamente frente a ti porque tu mente está calibrada para percibir amenazas y limitaciones, no posibilidades y recursos. El ritual nocturno funciona porque te permite recalibrar tu frecuencia mental cuando tu cerebro es más maleable, justo antes de dormir. Es como afinar un instrumento musical que ha estado sonando desafinado durante años. Las primeras noches el cambio es casi imperceptible, pero con cada noche de práctica, la nueva frecuencia se vuelve más fuerte y más estable. Hill observó que alrededor de la tercera semana de práctica consistente, las personas comenzaban a reportar cambios extraños. De repente notaban cosas que siempre habían estado ahí pero que nunca habían visto, escuchaban oportunidades en conversaciones que antes les habrían parecido irrelevantes, sentían impulsos intuitivos de actuar de maneras que terminaban siendo increíblemente beneficiosas. Esto no es magia, es tu mente finalmente operando en una frecuencia donde el éxito y las oportunidades son perceptibles. Uno de los ejemplos más dramáticos que Hill documentó fue el de un vendedor llamado Frank, quien había estado luchando durante 5 años sin lograr cumplir sus cuotas básicas de ventas. Frank estaba a punto de ser despedido cuando un colega le habló sobre el ritual nocturno. Desesperado, Frank decidió probarlo con escepticismo, pero sin nada que perder. Su primera noche visualizó una venta específica que había estado intentando cerrar durante meses con un cliente particularmente difícil. Se imaginó la reunión yendo perfectamente, visualizó al cliente sonriendo y firmando el contrato, sintió la emoción del éxito. Luego le pidió a su subconsciente que le mostrara exactamente qué decir en la próxima reunión con ese cliente para cerrar la venta. Se fue a dormir sin darle más vueltas al asunto. A la mañana siguiente, Frank no recordaba ningún sueño específico, pero sintió un impulso inusual de cambiar su estrategia con ese cliente. Normalmente comenzaba sus reuniones hablando sobre las características del producto, pero esa mañana sintió la intuición de comenzar preguntándole al cliente sobre sus nietos, algo que había mencionado casualmente semanas atrás. Frank siguió ese impulso, la conversación se volvió personal y cálida, y 30 minutos después el cliente estaba firmando el contrato. Frank estaba asombrado,
no solo por cerrar la venta, sino por cómo sucedió de manera tan natural y sin esfuerzo. Esa noche repitió el ritual, esta vez visualizando cerrar 3 ventas más durante la semana. Y lo hizo. En 30 días, Frank había pasado de ser el vendedor con peor desempeño a estar entre los 3 mejores de su región. Su gerente le preguntó qué había cambiado, esperando escuchar sobre una nueva técnica de ventas o algún entrenamiento especial. Frank simplemente sonrió y dijo, aprendí a pedirle ayuda a mi subconsciente. Gil usaba casos como el de Frank para ilustrar que el ritual no hace el trabajo por ti, sino que te pone en el estado mental correcto para hacer el trabajo más efectivamente. Frank seguía teniendo que hacer las llamadas, seguía teniendo que reunirse con los clientes, seguía teniendo que cerrar las ventas. Pero ahora lo hacía con una confianza diferente, con intuiciones más agudas, con un timing perfecto que antes no tenía. Su subconsciente, programado cada noche con instrucciones específicas, le estaba dando acceso a recursos internos que siempre había tenido pero nunca había sabido cómo activar. La información sobre los nietos del cliente siempre había estado en su memoria, pero su mente consciente sobrecargada nunca la habría recuperado en el momento preciso sin la ayuda del subconsciente trabajando en segundo plano. El concepto de trabajar con tu subconsciente en lugar de solo con tu mente consciente fue revolucionario en la época de Gil y sigue siendo mal entendido hoy. La mayoría de las personas vive completamente en su mente consciente, tomando decisiones basadas solo en la información que pueden percibir y analizar racionalmente. Pero la mente consciente es limitada, puede procesar solo una pequeña fracción de la información disponible en cualquier momento dado. El subconsciente, en contraste, procesa millones de bits de información por segundo, rastreando patrones, haciendo conexiones, almacenando memorias y experiencias que la mente consciente ha olvidado hace mucho. Cuando aprendes a comunicarte efectivamente con tu subconsciente a través del ritual nocturno, obtienes acceso a ese vasto banco de datos y poder computacional. Es como actualizar de una calculadora básica a una supercomputadora. Gil también enfatizaba que el ritual debe adaptarse a medida que evoluciona tu situación. Lo que visualizas en tu primera semana será diferente de lo que visualizas en tu sexta semana o sexto mes. A medida que logras las metas que te propusiste inicialmente, debes establecer nuevas metas y crear nuevas visualizaciones. Esto mantiene el proceso fresco y evita que caiga en la monotonía mecánica. El ritual no es una fórmula estática, sino un proceso dinámico que crece contigo. Algunos de los hombres que Gil estudió habían estado practicando versiones de este ritual durante décadas, cada noche refinando sus técnicas, cada noche plantando semillas más ambiciosas a medida que cosechaban los frutos de siembras anteriores. Para ellos, el ritual nocturno no era una herramienta temporal para lograr cierta meta, se había convertido en un estilo de vida, en una forma de operar en el mundo. La verdadera maestría del ritual viene cuando comienzas a ver resultados consistentes y desarrollas lo que Gil llamaba fe aplicada. Esta no es fe ciega o esperanza ingenua, es una confianza basada en experiencia repetida de que cuando plantas ciertas semillas mentales, cosechas ciertos resultados. Es como un granjero experimentado que sabe exactamente qué esperar cuando planta cierto tipo de semilla en cierta época del año bajo ciertas condiciones. Esa certeza basada en experiencia te permite visualizar con una convicción que los principiantes simplemente no pueden tener. Y esa convicción hace que tus visualizaciones sean exponencialmente más poderosas. Es un ciclo virtuoso. Practicas el ritual, ves resultados, tu fe aumenta, tus visualizaciones se vuelven más poderosas, ves resultados más grandes, tu fe aumenta aún más. Gil describió a los maestros del ritual como personas que habían llegado a un punto donde prácticamente podían manifestar cualquier cosa que pudieran visualizar con suficiente claridad y emoción. Pero Gil también advertía contra volverse arrogante o descuidado con el poder del ritual. Así como puedes usar tu subconsciente para crear éxito, también puedes usarlo inadvertidamente para crear fracasos y plantas las semillas equivocadas. Si te vas a la cama cada noche visualizando tus miedos en lugar de tus deseos, preocupándote por lo que podría salir mal en lugar de imaginar lo que podría salir bien, estás usando exactamente el mismo mecanismo pero en dirección opuesta. Tu subconsciente no juzga la calidad de las instrucciones que le das,
simplemente ejecuta. Es como un GPS que te llevará a donde sea que ingreses, sin preguntarte si ese es realmente un buen destino. Por eso la limpieza mental es tan crucial en el ritual. Asegura que no estés plantando accidentalmente semillas de fracaso cuando crees que estás plantando semillas de éxito. La disciplina requerida para mantener el ritual nocturno es considerable, especialmente en una cultura que glorifica el estar ocupado y resta importancia al descanso intencional. Hill notó que las personas enfrentaban 3 obstáculos principales en las primeras semanas de práctica. El primero era simplemente acordarse de hacer el ritual. Después de años o décadas de irte a la cama sin ningún ritual intencional, es fácil olvidar y simplemente apagar la luz cuando te sientes cansado. La solución que Hill recomendaba era crear disparadores ambientales, poner una nota en tu mesa de noche, establecer una alarma 30 minutos antes de tu hora habitual de dormir, o vincular el ritual con otra actividad nocturna que ya hagas consistentemente como lavarte los dientes o ponerte el pijama. El ritual debe insertarse en tu rutina existente de tal manera que hacerlo se vuelva tan automático como cerrar con llave la puerta antes de irte a dormir. El segundo obstáculo era el escepticismo y la impaciencia. Las personas modernas quieren resultados instantáneos, y cuando no ven cambios dramáticos después de 2 o 3 noches de práctica, asumen que el ritual no funciona para ellos y lo abandonan. Hill enfatizaba que esta es exactamente la mentalidad que garantiza el fracaso. El ritual nocturno es una inversión a largo plazo en tu desarrollo mental, no un truco rápido para obtener lo que quieres. Los resultados más significativos frecuentemente tardan semanas o incluso meses en materializarse porque estás reprogramando patrones neuronales profundamente arraigados. Algunos cambios son inmediatos y notables, como una sensación general de mayor calma y claridad al despertar. Otros son sutiles y acumulativos, como un cambio gradual en tu nivel de confianza o en cómo respondes a los desafíos. Y algunos son dramáticos pero tardíos, como oportunidades aparentemente milagrosas que aparecen después de meses de siembra constante. El tercer obstáculo era la incomodidad emocional que surge cuando empiezas a confrontar honestamente tu vida durante la limpieza mental. Muchas personas llevan años evitando pensar realmente en sus problemas, preocupaciones y miedos. Mantienen todo eso empujado bajo la superficie a través de distracciones constantes: televisión, redes sociales, trabajo excesivo, alcohol, lo que sea que mantenga la mente ocupada y evite la confrontación con la realidad interna. Cuando de repente te fuerzas a sentarte en silencio cada noche y nombrar específicamente cada pensamiento negativo, puede ser abrumador. Hill aconsejaba que esta incomodidad era señal de que el ritual estaba funcionando, no de que debías detenerte. Era como limpiar una herida infectada. Duele en el momento, pero es absolutamente necesario para la sanación. Con cada noche de práctica, la limpieza se vuelve menos dolorosa porque estás procesando las emociones en tiempo real en lugar de dejar que se acumulen. Para superar estos obstáculos, Hill recomendaba comenzar con un compromiso no negociable de 30 días. 30 días es suficiente tiempo para formar un nuevo hábito, pero no tan largo como para parecer insuperable. Te dices a ti mismo: voy a practicar este ritual cada noche durante 30 días sin importar qué. Después de 30 días, evaluaré los resultados y decidiré si continuar. Este compromiso definido elimina la necesidad de tomar la decisión cada noche sobre si harás el ritual o no. Ya decidiste, y durante 30 días no hay debate. Este tipo de compromiso EO es crucial porque en esas primeras semanas habrá noches en que estés exhausto, noches en que te sientas escéptico, noches en que simplemente no tengas ganas. Pero si ya tomaste la decisión de manera irrevocable, esos sentimientos momentáneos no pueden sabotear tu progreso. Hill también sugería mantener un diario específico del ritual donde registras brevemente cada noche que visualizaste y qué instrucciones le diste a tu subconsciente, y luego durante el día siguiente anotas cualquier intuición, oportunidad o cambio que notes. Este registro sirve múltiples propósitos. Primero, te obliga a ser específico y deliberado con tus visualizaciones en lugar de vago y perezoso. Segundo, te ayuda a notar los resultados que de otra manera podrías pasar por alto porque son sutiles o llegan de maneras inesperadas. Tercero,
Crea un registro tangible de tu progreso que puedes revisar cuando sientas dudas, recordándote que el proceso sí funciona. Muchos de los hombres exitosos que Hill estudió tenían años o incluso décadas de estos diarios, y podían rastrear directamente cómo visualizaciones específicas habían llevado a resultados específicos, a veces de maneras que nunca habrían podido predecir conscientemente. Otro aspecto que Hill consideraba crucial era la privacidad del ritual. Recomendaba no hablar con otros sobre lo que estás haciendo, al menos no en las primeras etapas. Hay varias razones para esto. Primera, cuando compartes tus metas y visualizaciones con otros, obtienes una pequeña dosis de satisfacción y validación social que puede reducir tu motivación interna para realmente lograr la meta. Segunda, otras personas, incluso las que te quieren, frecuentemente proyectarán sus propias dudas y limitaciones sobre tus ambiciones, y esa energía negativa puede contaminar tu mente subconsciente. Tercera, el ritual es algo íntimo y sagrado, un tiempo privado de comunión con tu yo más profundo, y mantenerlo privado preserva su poder. Carnegie le dijo a Hill, las metas más poderosas son aquellas que guardas en secreto hasta que se manifiestan. No las diluyas hablando de ellas prematuramente. La práctica del ritual también puede revelar resistencias internas que no sabías que tenías. Cuando comienzas a visualizar el éxito y la abundancia, a veces surgen voces críticas internas. ¿Quién te crees que eres? No mereces eso, vas a fallar como siempre. Hill enseñaba que estas voces no son tu verdadero yo, son ecos de programación pasada, mensajes que absorbiste de padres críticos, maestros desalentadores, experiencias traumáticas. Parte del poder del ritual nocturno es que estas voces se vuelven conscientes donde puedes confrontarlas directamente. Durante la limpieza mental, cuando identificas uno de estos pensamientos autosaboteadores, no solo lo sueltas, activamente lo reemplazas con su opuesto afirmativo. Si surge no soy suficientemente bueno, lo nombras, lo sueltas, y luego plantas intencionalmente soy exactamente quien necesito ser para lograr esto. Con el tiempo, las voces negativas se debilitan porque dejas de alimentarlas con atención y energía. Hill observó que las personas más exitosas habían desarrollado lo que él llamaba inmunidad mental a través de la práctica consistente del ritual. Ya no eran fácilmente desanimadas por el escepticismo de otros, por reveses temporales o por su propia crítica interna. Habían fortalecido su mente de tal manera que podían mantener su visión incluso cuando toda la evidencia externa sugería que era imposible. Esta inmunidad mental no viene de la arrogancia o la negación de la realidad, viene de una fe profunda en el poder del subconsciente que ha sido validada repetidamente a través de la experiencia. Es como un atleta experimentado que sabe que puede terminar un maratón incluso cuando está en el kilómetro 30 y su cuerpo está gritando que se detenga, porque ha pasado por eso suficientes veces como para confiar en su capacidad de perseverar. La práctica del ritual nocturno construye esa misma confianza inquebrantable en el ámbito mental. La relación entre el ritual nocturno y la acción diurna es simbiótica y esencial de entender. El ritual no es un sustituto de la acción, es el combustible que hace que tus acciones sean exponencialmente más efectivas. Hill era categórico sobre esto. La visualización sin acción es solo fantasía, pero la acción sin dirección clara es solo actividad desperdiciada. El ritual nocturno te da la dirección, la claridad y la motivación interna que hacen que tus acciones durante el día sean precisas y poderosas. Es como la diferencia entre disparar flechas al azar con los ojos vendados versus tener un objetivo claro y visible hacia el cual apuntar cada tiro. Ambos requieren el mismo esfuerzo de tirar del arco, pero los resultados son dramáticamente diferentes. Uno de los patrones que Hill notó consistentemente era que las personas que practicaban el ritual nocturno comenzaban a tomar decisiones mejores y más rápidas durante el día. No era que de repente tuvieran más información o fueran más inteligentes, era que su intuición se había agudizado. Cuando se presentaba una oportunidad, sentían una sensación clara de sí, esto es o no, esto no es para mí. Y cuando confiaban en esa intuición, casi siempre estaban en lo correcto. Esto sucede porque durante la noche, mientras practican el ritual, están programando su subconsciente con criterios específicos de lo que están buscando.
Entonces durante el día, el subconsciente actúa como un sistema de filtración sofisticado, evaluando constantemente cada situación y señalando las que se alinean con los objetivos que has plantado en tu mente. Es procesamiento en segundo plano que sucede sin esfuerzo consciente. Hill compartió la historia de un inventor que había estado luchando durante años para resolver un problema técnico específico en una máquina que estaba diseñando. Había intentado cientos de soluciones, todas sin éxito, y estaba al borde de abandonar el proyecto completo. Cuando aprendió sobre el ritual nocturno, decidió usarlo específicamente para este problema. Cada noche durante 2 semanas, antes de dormir, le pedía a su subconsciente: muéstrame cómo resolver el problema de la válvula de presión en mi máquina. No visualizaba la solución porque no la conocía, simplemente visualizaba el problema claramente y luego confiaba en que la respuesta llegaría. Durante 12 noches, nada. Pero en la noche 13, tuvo un sueño vívido donde veía la máquina desde un ángulo completamente diferente, y en ese ángulo notó algo que nunca había considerado: estaba intentando resolver el problema equivocado. Despertó en medio de la noche, encendió la luz y rediseñó completamente su enfoque basado en esa intuición. En 3 días tenía un prototipo funcional que resolvía el problema original y mejoraba el diseño de maneras que nunca había imaginado. Eventualmente patentó esa máquina y ganó una fortuna con ella. Cuando le contó esta historia a Hill, dijo algo profundo: no fue que mi subconsciente me diera la respuesta directamente, fue que me mostró que estaba haciendo la pregunta equivocada. Una vez que vi el problema correctamente, la solución era obvia. Este es el tipo de revelación que el ritual nocturno puede producir, no necesariamente soluciones mágicas que aparecen de la nada, sino cambios fundamentales en perspectiva que hacen que lo imposible se vuelva simple. El ritual también afecta profundamente tu energía y resistencia durante el día. Hill notó que las personas que practicaban consistentemente reportaban sentirse más descansadas al despertar, incluso cuando dormían la misma cantidad de horas que antes. Esto tiene sentido cuando entiendes que la calidad del sueño no solo depende de cuánto duermes, sino de lo que tu mente hace mientras duermes. Si tu mente pasa la noche procesando preocupaciones y miedos de manera caótica, despertarás mentalmente exhausto incluso si tu cuerpo descansó. Pero si tu mente pasa la noche trabajando sistemáticamente en problemas específicos que le has asignado, con la confianza de que encontrarás soluciones, el proceso es mucho más eficiente y menos agotador. Es la diferencia entre trabajar en pánico versus trabajar con propósito. Además, el ritual crea lo que Hill llamaba magnetismo personal, una cualidad difícil de definir pero inconfundible cuando la encuentras. Las personas con fuerte magnetismo personal atraen oportunidades, recursos y otras personas hacia ellos aparentemente sin esfuerzo. No es carisma superficial ni manipulación social, es una energía fundamental que transmite confianza, propósito y posibilidad. Hill descubrió que este magnetismo es el resultado directo de tener una mente clara y enfocada que sabe exactamente lo que quiere. Cuando practicas el ritual nocturno consistentemente, proyectas una certeza interna que otros pueden sentir incluso si no pueden articularla. Esa certeza los hace querer estar cerca de ti, hacer negocios contigo, ayudarte con tus proyectos. No es místico, es que los humanos somos increíblemente sensibles a las señales sutiles de confianza y claridad en otros. El ritual también tiene efectos positivos en las relaciones personales de maneras sorprendentes. Cuando estás menos consumido por preocupaciones y miedos internos porque los estás procesando sistemáticamente cada noche, tienes más presencia emocional disponible para las personas en tu vida. Escuchas mejor, respondes con más paciencia, das más espacio a los demás para ser ellos mismos. Varios de los hombres que Hill estudió reportaron que sus matrimonios mejoraron dramáticamente no porque sus cónyuges cambiaran sino porque ellos mismos se volvieron personas más centradas y presentes. Una mente clara crea relaciones claras. Una mente caótica crea relaciones caóticas. El ritual nocturno es el proceso de limpieza que mantiene tu mente funcionando de manera óptima. Hill también documentó cómo el ritual podía usarse específicamente para mejorar habilidades y capacidades. Si quieres volverte mejor orador,
Puedes visualizarte cada noche dando presentaciones brillantes, sintiendo la conexión con la audiencia, escuchando los aplausos, notando tu confianza y claridad. Tu mente subconsciente entonces comienza a prepararte para esa realidad, alertándote a oportunidades de hablar, sugiriéndote ideas para presentaciones, incluso ajustando tu tono de voz y lenguaje corporal cuando hablas. Es como tener un entrenador interno trabajando constantemente en mejorarte. Atletas de élite han usado variaciones de esta técnica durante décadas, visualizando el desempeño perfecto antes de competir. Pero Hill entendió que el mismo principio se aplica a cualquier habilidad o competencia que quieras desarrollar. Uno de los aspectos más profundos del ritual nocturno que Hill exploró fue su capacidad de transformar no solo circunstancias externas, sino tu identidad fundamental. La mayoría de las personas vive toda su vida atrapada en una narrativa sobre quiénes son, una historia que generalmente se escribió en la infancia basada en experiencias, mensajes de autoridades y conclusiones tempranas sobre sus capacidades y valor. No soy bueno con los números, no soy persona de mañanas, no tengo suerte en el amor, vengo de una familia pobre, no soy lo suficientemente inteligente para eso. Estas narrativas se vuelven profecías autocumplidas porque tu mente subconsciente las acepta como verdad absoluta y entonces orquesta tu comportamiento para confirmarlas. Cada vez que actúas de manera consistente con tu identidad percibida, refuerzas la historia. Es un círculo vicioso que puede durar toda una vida. El ritual nocturno te da la herramienta para reescribir esa narrativa desde sus fundamentos. Cuando visualizas consistentemente una versión diferente de ti mismo, cuando sientes las emociones de ser esa persona, cuando das instrucciones a tu subconsciente basadas en esa nueva identidad, eventualmente el viejo relato se debilita y el nuevo comienza a solidificarse. Hill explicaba que esto no es fingir hasta lograrlo o autoengaño, es reprogramación legítima de tu concepto de ti mismo. Eventualmente llegas a un punto de inflexión donde la nueva identidad se siente más real que la vieja, y entonces tu comportamiento cambia naturalmente para alinearse con quien te has convertido en tu mente. El mundo exterior simplemente refleja ese cambio interno. Carnegie le contó a Hill sobre un periodo en su vida cuando decidió transformarse de ser un hombre de negocios competente a ser un gigante de la industria. La diferencia no estaba en sus habilidades o conocimientos, estaba en su identidad. Durante 6 meses, cada noche antes de dormir, se visualizaba no como alguien que quería llegar a ser grande, sino como alguien que ya era grande. Se veía a sí mismo tomando decisiones con la confianza de un líder establecido, sintiendo el peso de responsabilidad por miles de empleados, operando con la visión expansiva de alguien que estaba construyendo un legado, no solo un negocio. No esperó a tener ese poder para actuar de esa manera. Actuó de esa manera en su mente hasta que se convirtió en su realidad natural. Y entonces el mundo externo comenzó a reflejar esa identidad interna, las oportunidades se expandieron, las personas comenzaron a tratarlo diferente, sus propias decisiones se volvieron más audaces y visionarias. Este proceso de transformación de identidad a través del ritual nocturno es particularmente poderoso para superar limitaciones que parecen insuperables. Hill documentó múltiples casos de personas que usaron el ritual para superar timidez paralizante, adicciones destructivas, patrones de autosabotaje y traumas profundos. El mecanismo es siempre el mismo: identificar la vieja identidad limitante, soltarla conscientemente durante la limpieza mental, plantar sistemáticamente la nueva identidad a través de visualización emocionalmente cargada, dar instrucciones al subconsciente para que busque evidencia de la nueva identidad. Con el tiempo, la nueva historia se vuelve dominante y la vieja se desvanece como un mal sueño del que finalmente despertaste. Hill enfatizaba que este proceso requiere paciencia y compasión contigo mismo. La transformación de identidad no sucede de la noche a la mañana, incluso con práctica consistente del ritual. Habrá días en que la vieja identidad resurge, donde te comportas de maneras que reflejan quién solías ser en lugar de quien te estás convirtiendo. Estos momentos no son fracasos, son simplemente el residuo de décadas de programación antigua. En lugar de castigarte por ellos, simplemente los reconoces, los sueltas y reafirmas tu nueva dirección en tu ritual de esa noche. Es un proceso de 2 pasos hacia adelante, un paso hacia atrás,
pero el momentum general siempre es hacia adelante si mantienes la práctica. Una de las claves que Hill descubrió para acelerar la transformación de identidad es ser absolutamente específico sobre quién quieres convertirte. No quiero ser exitoso, sino soy una persona que genera 3 flujos de ingreso diferentes y gana un mínimo de $10,000 mensuales. No quiero ser más confiado, sino soy alguien que habla con claridad y convicción, que hace contacto visual, que camina con propósito. Cuanto más específica sea tu nueva identidad, más fácil es para tu subconsciente saber exactamente qué comportamientos, pensamientos y actitudes necesita generar. La especificidad le da a tu mente algo concreto en que trabajar, mientras que la vaguedad solo produce confusión y resultados mediocres. Hill también enseñaba que el ritual nocturno puede usarse para integrar características de personas que admiras en tu propia identidad. Si hay alguien cuya confianza respetas, puedes dedicar parte de tu visualización nocturna a imaginarte adoptando esa misma confianza, sintiendo cómo se sentiría, moviéndote por el mundo con esa energía. No estás copiando a la persona, estás permitiendo que tu subconsciente explore cómo sería para ti encarnar esas cualidades de una manera auténtica para ti. Con el tiempo, comienzas a manifestar versiones de esas características que se integran perfectamente con tu personalidad única. Es como ser un artista que estudia a los maestros no para copiarlos, sino para aprender principios que luego aplica en su propio trabajo original. El aspecto más profundo de la transformación de identidad a través del ritual es que eventualmente llegas a entender que la identidad misma es fluida y elegida, no fija e inmutable como la sociedad te enseña. Te das cuenta de que todo este tiempo has estado operando bajo una identidad que fue en gran parte programada por factores externos, y que tienes el poder de elegir conscientemente quién quieres ser. Esta revelación es simultáneamente liberadora y aterradora. Liberadora porque significa que no estás limitado por tu pasado, tu crianza o tus fracasos anteriores. Aterradora porque significa que eres completamente responsable de quien te conviertes a partir de ahora. No hay más excusas, no hay más culpar a las circunstancias. El ritual nocturno te da tanto el poder como la responsabilidad de crear tu propia identidad deliberadamente. Hill dedicó considerable atención a un fenómeno que notó repetidamente en sus estudios, lo que él llamaba sincronicidad acelerada en las vidas de quienes practicaban el ritual nocturno consistentemente. Sincronicidad se refiere a esas coincidencias aparentemente imposibles donde exactamente la persona, información u oportunidad que necesitas aparece en el momento perfecto sin explicación lógica. Antes de aprender sobre el ritual, estos eventos eran raros y aleatorios en la vida de la mayoría de las personas. Pero después de semanas o meses de práctica constante del ritual, la frecuencia de sincronicidades aumentaba dramáticamente. Era como si el universo mismo estuviera conspirando para ayudar a manifestar lo que habían estado visualizando. Hill no atribuía esto a fuerzas sobrenaturales, sino a cambios fundamentales en cómo la mente percibe y procesa la realidad. Cuando programas tu subconsciente cada noche con metas específicas, imágenes vívidas e instrucciones claras, tu sistema de activación reticular, una parte del cerebro que filtra información, se recalibra. Comienzas a notar cosas relevantes a tus metas que siempre estuvieron ahí, pero que tu mente previamente catalogaba como irrelevantes y filtraba. Es como cuando decides comprar un carro rojo y de repente ves carros rojos por todas partes. No porque haya más carros rojos, sino porque tu cerebro ahora los marca como significativos. Pero con el ritual nocturno, este proceso se extiende más allá de la percepción visual a todo tipo de información y oportunidades. Uno de los ejemplos más impresionantes que Hill documentó involucró a un empresario que necesitaba desesperadamente capital para expandir su negocio, pero no tenía conexiones con inversionistas. Durante su ritual nocturno, visualizaba conocer a la persona perfecta que no solo tendría el capital, sino que compartiría su visión y querría asociarse con él. Visualizaba la conversación, el apretón de manos, la sensación de alivio y emoción. Dio instrucciones específicas a su subconsciente: conectame con mi inversionista ideal dentro de los próximos 30 días. 2 semanas después, tuvo que cancelar una reunión importante debido a una emergencia familiar y acabó sentado en la sala de espera del hospital. La persona junto a él inició una conversación casual,
y en 5 minutos descubrieron que eran exactamente lo que el otro estaba buscando. 3 meses después, eran socios en un negocio que eventualmente valdría millones. ¿Fue esto pura coincidencia? Hill argumentaría que no. El empresario había estado en hospitales antes, había hablado con extraños antes, pero su mente no estaba sintonizada para reconocer oportunidades porque no sabía específicamente qué estaba buscando. El ritual nocturno programó su subconsciente con criterios específicos. Entonces, cuando apareció alguien que coincidía con esos criterios, su intuición se activó fuertemente. Inició la conversación con una apertura y curiosidad que no hubiera tenido de otra manera. Hizo las preguntas correctas, compartió la información correcta, creó la conexión correcta. Todo esto sucedió naturalmente, pero fue el resultado directo de preparación subconsciente sistemática. Hill observó que estas sincronicidades frecuentemente venían con un sentimiento característico que aprendió a reconocer. Una sensación de familiaridad, como si lo que estaba sucediendo fuera la confirmación de algo que ya sabías internamente que sucedería. Las personas que practicaban el ritual reportaban tener esta experiencia repetidamente. Sabía que algo importante iba a pasar hoy o tan pronto como vi a esa persona, supe que era significativa. Este conocimiento intuitivo no es precognición mística, es tu subconsciente reconociendo patrones que ha estado buscando basándose en las instrucciones que le diste. Es como resolver un rompecabezas donde has estado buscando una pieza específica durante semanas, y cuando finalmente aparece, la reconoces instantáneamente incluso antes de probarla en el espacio. Otro aspecto de la sincronicidad acelerada es que las personas comienzan a ser atraídas hacia ti de maneras que parecen inexplicables. Hill notó que los practicantes consistentes del ritual reportaban que la gente correcta aparece en el momento correcto. Un mentor surge justo cuando más necesitas guía. Un colaborador perfecto se cruza en tu camino precisamente cuando estás listo para expandir. Alguien con una habilidad complementaria a la tuya expresa interés en trabajar juntos. Esto no es magia, es magnetismo creado por claridad de propósito. Cuando sabes exactamente lo que quieres y lo plantas en tu subconsciente cada noche, comienzas a emitir señales sutiles, verbales y no verbales, que atraen a personas alineadas con esa visión. Tu lenguaje corporal cambia, tus conversaciones se enfocan naturalmente en temas relevantes, tu energía transmite dirección y propósito. Hill también documentó un fenómeno relacionado que llamaba timing perfecto. Los practicantes del ritual reportaban hacer llamadas en el momento exacto correcto, llegar a lugares justo cuando algo importante estaba sucediendo, tomar decisiones en ventanas de oportunidad que cerraban días después. Este timing perfecto no es suerte, sino el resultado de una intuición agudizada. Tu subconsciente está constantemente procesando información y buscando patrones, y cuando le das dirección clara a través del ritual nocturno, se vuelve increíblemente hábil para alertarte sobre el momento óptimo para actuar. A veces esto viene como un impulso repentino. Necesito llamar a esta persona ahora mismo sin razón aparente. Y cuando sigues ese impulso, descubres que los agarraste en el momento perfecto. La sincronicidad acelerada tiende a aumentar con el tiempo a medida que tu fe en el proceso crece. En las primeras semanas, cuando ves una coincidencia, podrías descartarla como solo eso, una coincidencia. Pero a medida que estas coincidencias se acumulan, comienzas a confiar en ellas, a buscarlas, a actuar sobre ellas más rápidamente. Esa confianza creciente crea un ciclo de retroalimentación positiva. Confías más, actúas más decididamente sobre las intuiciones, obtienes mejores resultados, tu confianza aumenta aún más. Hill vio esto repetidamente en los hombres que estudió, una transición de escepticismo inicial a certeza inquebrantable que el universo, o su subconsciente, o la inteligencia infinita, como quieras llamarlo, estaba activamente trabajando para manifestar sus visualizaciones. El nivel más alto de maestría con el ritual nocturno, según Hill, viene cuando dejas de ver una separación entre tu estado de vigilia y tu estado de sueño, entre tu mente consciente y tu subconsciente, entre plantar semillas y cosechar resultados. Todo se convierte en un flujo continuo de creación consciente. Vives cada día con la certeza de que lo que plantaste anoche está creciendo bajo la superficie,
y plantas cada noche con la confianza de que estás preparando el terreno para las experiencias del mañana. Esta perspectiva transforma completamente cómo experimentas la vida. Ya no te sientes a merced de circunstancias aleatorias, te ves a ti mismo como co-creador activo de tu realidad. Carnegie le explicó a Hill que después de décadas de practicar el ritual, había llegado a un punto donde la visualización nocturna y la acción diurna eran prácticamente indistinguibles. Visualizaba algo tan vívidamente, con tal claridad y emoción, que para su subconsciente ya había sucedido. Entonces durante el día, simplemente estaba siguiendo el guión que había escrito la noche anterior, moviéndose a través de acciones que se sentían inevitables en lugar de difíciles. Este nivel de alineación entre visión interna y acción externa es lo que Hill llamaba vivir desde el resultado en lugar de trabajar hacia el resultado. Es una diferencia sutil pero profunda en cómo orientas tu energía y atención. Cuando trabajas hacia un resultado, estás constantemente consciente de la brecha entre donde estás y donde quieres estar, y esa conciencia genera estrés, duda y esfuerzo. Cuando vives desde el resultado, asumes que ya lo lograste y simplemente estás ejecutando los pasos naturales que fluyen de esa realización. Hill identificó 3 señales de que has alcanzado este nivel de maestría con el ritual. Primera, dejas de preocuparte sobre cómo se manifestarán tus visualizaciones. Confías completamente en que tu subconsciente y la inteligencia infinita encontrarán el camino, frecuentemente de maneras que tu mente consciente nunca hubiera predicho. Segunda, tus visualizaciones se vuelven más expansivas y ambiciosas porque has visto tantas manifestaciones exitosas que tu sistema de creencias sobre lo posible se ha expandido dramáticamente. Tercera, experimentas una sensación de paz profunda incluso cuando las circunstancias externas son caóticas, porque sabes que estás constantemente plantando las semillas correctas y la cosecha es solo cuestión de tiempo. Esta paz no es complacencia, sino confianza basada en experiencia repetida. Los practicantes maestros del ritual que Hill estudió también reportaban un cambio en su relación con el fracaso y los contratiempos. En lugar de ver los fracasos como evidencia de que no eran capaces o dignos, los veían como retroalimentación valiosa y redirección. Si algo no se manifestaba como lo visualizaron, no abandonaban el ritual ni dudaban del proceso. En cambio, ajustaban su visualización, refinaban sus instrucciones al subconsciente, o simplemente persistían con fe de que el timing correcto eventualmente llegaría. Esta flexibilidad combinada con persistencia es la marca del verdadero maestro. Saben cuándo ajustar el curso y cuándo simplemente esperar pacientemente mientras el subconsciente trabaja en soluciones que aún no son visibles. Hill notó que los maestros del ritual también desarrollaban una capacidad de visualizar no solo para sí mismos sino para otros. Podían sostener una visión para un empleado, un hijo, un socio, viendo potencial donde otros veían limitación. Y frecuentemente, simplemente a mantener esa visión consistentemente, la otra persona comenzaba a elevarse hacia ella. Esto no es control mental ni manipulación, es el poder de creer en alguien de manera tan completa que ellos comienzan a creer en sí mismos. Muchos de los hombres exitosos que Hill estudió atribuían su éxito inicial al hecho de que alguien, generalmente un mentor o padre, los había visualizado exitosos antes de que ellos pudieran ver eso en sí mismos. Esa visión externa creó un campo de posibilidad en el que podían crecer. El aspecto final y quizás más profundo de la maestría con el ritual nocturno es lo que Hill llamaba vivir en estado de gratitud permanente. Cuando has visto tantas visualizaciones convertirse en realidad, tantas sincronicidades imposibles, tantas soluciones aparecer de maneras inesperadas, desarrollas una gratitud profunda no solo por los resultados sino por el proceso mismo. Agradeces el poder de tu mente subconsciente, la inteligencia infinita que parece orquestar todo, la capacidad de plantar semillas cada noche. Esta gratitud no es un ejercicio forzado de pensamiento positivo, es una respuesta genuina a la maravilla de lo que has experimentado. Y esa gratitud, irónicamente, acelera aún más las manifestaciones porque la gratitud es una de las emociones más poderosas para programar el subconsciente. Carnegie le dijo a Hill en su última entrevista, poco antes de su muerte, si solo pudiera dejarle una cosa a las futuras generaciones,
No sería mi fortuna ni mis negocios. Sería el conocimiento del ritual nocturno. Porque con ese conocimiento, cualquier persona puede crear cualquier fortuna, construir cualquier negocio, lograr cualquier meta. La riqueza externa es temporal, pero la riqueza interna de saber cómo usar tu mente es eterna. Hill dedicó el resto de su vida a cumplir ese legado, enseñando el ritual a millones a través de sus libros y conferencias. Y ahora ese conocimiento ha llegado a ti. La pregunta es, ¿qué harás con él? ¿Plantarás las semillas correctas esta noche, o dejarás que tu jardín mental siga creciendo maleza? Tienes 5 minutos cada noche para cambiar todo. El ritual no requiere nada más que tu compromiso de usarlo. Pero ese compromiso es la diferencia entre vivir la vida que te sucede y crear la vida que eliges. Esta noche, cuando tu cabeza toque la almohada y el silencio envuelva tu habitación, tendrás frente a ti la misma decisión que han enfrentado millones de personas antes que tú: seguir siendo espectador pasivo de tu propia vida o convertirte finalmente en su arquitecto consciente. Todo está en esos 5 minutos, esos 300 segundos que separan tu realidad actual de la vida extraordinaria que has estado posponiendo. No necesitas condiciones perfectas, recursos especiales ni habilidades extraordinarias. Solo necesitas la voluntad de hacer algo diferente, de plantar intencionalmente en el jardín de tu mente en lugar de dejar que las semillas del caos y la preocupación crezcan sin control. Los hombres y mujeres más exitosos que este mundo ha conocido no fueron bendecidos con dones sobrenaturales, simplemente descubrieron lo que ahora sabes tú, que la mente subconsciente, cuando se programa correctamente en el estado receptivo justo antes del sueño, se convierte en la fuerza más poderosa del universo trabajando a tu favor. Piensa en todas las noches que has desperdiciado yéndote a dormir con la mente llena de preocupaciones, miedos y resentimientos, sembrando exactamente las semillas que han creado la realidad de la que te quejas. Cada una de esas noches fue una oportunidad perdida de reconstruir tu vida desde los cimientos. Pero el pasado no importa ahora, porque esta noche es un nuevo comienzo, una página en blanco donde puedes escribir el guión de quien te estás convirtiendo. El ritual nocturno de 5 minutos no es una técnica más de superación personal para probar durante una semana antes de olvidarla. Es un sistema de vida que transforma todo cuando te comprometes con él de manera absoluta. Es la diferencia entre existir en un ciclo interminable de los mismos problemas y patrones, versus evolucionar constantemente hacia versiones más grandes, más capaces y más realizadas de ti mismo. Los principios que Napoleón Hill destiló de sus décadas estudiando a los grandes triunfadores no han perdido poder con el paso del tiempo, han ganado validación. La neurociencia moderna confirma lo que Carnegie ya sabía intuitivamente, que los últimos minutos antes de dormir son una ventana dorada donde la programación mental penetra las capas más profundas del subconsciente sin resistencia del pensamiento crítico. Que el cerebro continúa trabajando incansablemente durante el sueño en los problemas que le asignas conscientemente. Que la visualización emocionalmente cargada crea caminos neuronales que eventualmente se manifiestan como cambios reales en comportamiento, decisiones y resultados. No estamos hablando de magia ni de esperanza ciega, estamos hablando de aplicar mecánicas mentales probadas que funcionan con la misma confiabilidad que las leyes de la física. La única variable eres tú, tu disposición a practicar el ritual sin importar cómo te sientas, sin importar si ves resultados inmediatos, sin importar qué tan escéptica sea tu mente racional. 30 días. Ese es el compromiso que te estoy pidiendo que hagas contigo mismo. 30 noches seguidas de practicar este ritual con total fidelidad, sin excusas, sin días libres, sin negociaciones con tu comodidad. 30 noches de limpiar tu mente conscientemente, plantar las semillas correctas con claridad y emoción, dar instrucciones específicas a tu subconsciente y luego dormir con fe absoluta de que la maquinaria está en movimiento. Si después de 30 días no ves ningún cambio en tu claridad mental, en tu nivel de oportunidades, en tu capacidad de tomar decisiones, en la calidad de tu sueño, en la frecuencia de sincronicidades, entonces el ritual no es para ti y puedes descartarlo. Pero si eres honesto contigo mismo, si realmente practicas con la seriedad que esto merece, esos 30 días dividirán tu vida en antes y después. 30 días para reprogramar patrones que llevas cargando décadas.
Es el trato más generoso que jamás te ofrecerán. La vida que quieres ya existe como posibilidad esperando manifestarse, pero no se materializará mientras sigas haciendo lo mismo que has hecho siempre. Esta noche marca el momento en que decides si esa posibilidad se quedará como una fantasía distante o si comenzará su viaje hacia la realidad tangible. 5 minutos. Es todo lo que separa la versión de ti que conoces de la versión que apenas estás comenzando a vislumbrar. Si este mensaje resuena contigo, si algo dentro de ti reconoce la verdad en estas palabras, entonces dale like a este video para que el algoritmo lo muestre a otras personas que también están listas para cambiar. Compártelo con alguien que sabes que lo necesita, no como un favor casual, sino como un acto de verdadera amistad. Y déjame un comentario contando que vas a visualizar en tu ritual de esta noche, porque escribirlo públicamente crea un nivel de compromiso que tu mente inconsciente respeta. Suscríbete al canal si quieres más contenido que no te entretenga sino que te transforme. Pero más importante que todo eso, esta noche, cuando estés en tu cama, acuérdate de estos 5 minutos. Acuérdate de que tienes el poder, el conocimiento y la oportunidad de cambiar todo. La pregunta final no es si el ritual funciona, la pregunta es, ¿tendrás el coraje de usarlo?